Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados financieros, colaborador con TechMill. Es un gusto saludarles nuevamente a esta serie de videoanálisis que hacemos cada semana con el objetivo de tener un resumen de los datos más relevantes, datos macroeconómicos, algunas noticias y ver el impacto en diversos mercados. Por lo que de antemano agradezco mucho el tiempo que comparten con nosotros y nuevamente bienvenidos a este análisis semanal. Importante mencionar que todo lo que analizamos en el presente contenido es una opinión personal, es una visión de mercado que tiene fundamento en todos los conocimientos que uno va acumulando en cuanto a la formación profesional y en cuanto a la experiencia. Por lo tanto, no se trata de ningún consejo de inversión, ni mucho menos un imperativo de acciones para ustedes a tomar. Al contrario, son solo fines educativos. Es una opinión, esperando que les pueda aportar algún valor, pues esta perspectiva de su servidor en cuanto a el contexto que ustedes también pueden visualizar en los diversos mercados financieros. Por lo tanto, iniciando el periodo que estamos analizando es del 5 al 11 de agosto. En cuanto a datos macroeconómicos, no se han dado, o digamos, fueron puntualmente algunos muy importantes, pero en cuanto a volumen, pues no fueron demasiados, pero sí vamos a ir analizando cada uno de ellos en cuanto a los diversos países y regiones, sobre todo en las puntualizaciones que causan algún cierto interés o resaltan sobre otros países. En cuanto a los datos de inflación, iniciando con este monitoreo semanal que es muy importante estar realizando por lo que en múltiples ocasiones hemos mencionado, el estar en un proceso o en una problemática de presión en precios a nivel generalizado, pues es muy importante tener estas actualizaciones para poder visualizar pues las tendencias que se van generando y algunos puntos de inflexión importantes que puedan ir relacionándose con otros indicadores económicos. Por lo tanto, en Colombia se dio un dato de inflación de 10.21%, en México un dato de 8.5%, en Brasil un dato de 10.07%, en China un dato de 2.7%, en Alemania un 7.5%, en Italia un 7.9% y en los Estados Unidos, uno de los datos más esperados esta semana, se dio una actualización de un 8.5%. Como primer punto, pues vemos como en países emergentes, como lo pueden ser Colombia, México, Brasil, de Latinoamérica específicamente, vemos como los datos de inflación pues son elevados, si bien los márgenes que hemos analizado en antiguos análisis no se encuentran muy por encima de los picos, del rompimiento de picos mayores en los últimos 25 años, pero al final pues sí son presiones en precios considerables que es importante monitorear y diferenciar respecto a lo que son las economías desarrolladas, ¿no? Que estos datos de inflación son menores, pero son relevantes debido a que han roto rangos limítrofes de picos históricos en cuanto a los últimos 20, 30 años. Por lo tanto, pues ahí iremos, o más bien complementando las puntualizaciones con los diversos países. Y cabe destacar que en el caso empezando por China, destaca el nivel inferior a los demás países. Si podemos hacer un símil, un 2.7% que está muy por debajo de la región de América o la región de Europa. Y como aquí podemos ver en esta fuente, tradingeconomics.com, que ustedes pueden indagar aún hacia una profundización mayor en cuanto a cualquier dato de interés. Vemos que en China este 2.7% de actualización está pues prácticamente dentro del rango de control, está en la media prácticamente o aproximadamente más bien de los últimos 25 años. Por lo tanto, pues el margen de maniobra que tiene China es mucho mayor que en otras regiones del mundo e incluso pues ellos siguen manteniendo políticas expansivas en cuanto a su desarrollo económico,
pero vemos pues aquí el fundamento de que los indicadores en precios se mantienen muy controlables en este país, una de las economías, la segunda economía más importante del mundo, y vemos pues que este indicador está en un rango de control. Al contrario de Estados Unidos, que como hemos analizado en múltiples ocasiones, pues el rompimiento de los picos máximos del 4 o 5% en últimos meses, pues fue muy claro, la tendencia continúa eh, a la alza, pero cabe destacar que el 8.5% fue un dato menor a lo esperado. Esperaba el consenso de analistas un 8.7%, por lo tanto el mercado el día de ayer que se dio el dato, pues lo tomó, el mercado de valores de los Estados Unidos lo tomó de una forma positiva, porque pues sí se puede observar una disminución aquí, tal vez no es tan visible, pero sí es importante. El último dato fue 9.1%, entonces bajar al 8.1% da de alguna manera una esperanza a lo que serían los responsables del control monetario, de que sea un punto de inflexión, y en el nivel general mercado, en diversos, o más bien en diversos mercados que vamos a analizar, pues se vio este optimismo. Si bien es un dato positivo para este país, momentáneamente, en el nivel histórico no podemos olvidar que siguen siendo el 8.5 niveles altos comparado con su histórico. Por otro lado, no hay que olvidar que la inflación se va acumulando, este índice de precios al final, en cada variación que se va generando, es una acumulación en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo, por lo tanto, mientras se mantengan niveles altos, sigue siendo negativo en cuanto al impacto, al poder adquisitivo de las diversas eh, personas que puedan estar dentro de este fenómeno, los habitantes en general, y pues los habitantes con menores recursos o en situación de pobreza pues son los más afectados, como también lo hemos mencionado en anteriores ocasiones. Por lo tanto, es un dato momentáneo positivo, esta baja en cuanto al indicador de presión en precios, pero sí mencionar que sigue estando en niveles altos, y por lo tanto también las actualizaciones que se van dando cada mes en los datos de inflación pues son muy importantes también. Por otro lado, importante mencionar que esta disminución del indicador hacia 8.5% pues disminuye presiones a lo que sería la banca central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, para que su siguiente incremento en sus tipos de interés de referencia no sea tan drástico. Por ella se habla de porcentajes, probabilidades más bien, que esta actualización llevaría a una mayor probabilidad que el incremento en puntos en base sea de 50 y no de 75 puntos base que se pensaba previamente, en el caso pues de que el indicador fuera mayor. Entonces sí disminuye presiones, pero al final mencionar que siguen siendo niveles altos, y pues ya la banca central en su siguiente reunión tomará la decisión de este incremento, que también estaremos analizando en posteriores análisis. En el caso de Brasil, llama la atención que si bien es un dato elevado, 10.07%, vemos como a nivel histórico se encuentra en su pico anterior, por ahí del 2016 aproximadamente, y vemos como el decremento es considerable, por lo tanto, pues bueno para esta nación. Y en el caso de los otros países, Alemania e Italia, fue un dato que esperaba el 7.5 y el 7.9 respectivamente, lo esperaba el consenso de analistas, y siguen siendo niveles altos. Y en el caso de Colombia y México, no puse los gráficos porque digamos la presión en precios es continua, son este 10.21 y 8.5 fueron por encima de lo esperado, y también pues rompiendo niveles inmediatos anteriores. En el caso de los datos de empleo para Estados Unidos, hemos mencionado también en múltiples ocasiones que los niveles de empleo, principalmente en países desarrollados,
y en algunas otras regiones también están digamos, óptimos. En las nóminas no agrícolas refleja eso, fue un 471,000 nóminas que se agregaron al, a este indicador de empleo, por lo tanto pues es un dato positivo estas nuevas nóminas. Em, Fue muy por encima de lo esperado, también mencionarlo, importante para el país. La tasa de desempleo en Estados Unidos, 3.5%, por debajo de lo esperado, se mantiene en niveles mínimos históricos, al igual que Canadá, 4.9%, y Suiza se mantuvo en 2%, lo que refleja tasas de desempleo de nivel en mínimos históricos en estas tres naciones y algunas otras que hemos analizado. Y en el caso de las peticiones por subsidio del desempleo en Estados Unidos, se dio un dato de 262,000. Si bien estuvo por debajo de lo esperado, cosa que es positiva, vemos como en el último año la tendencia ha disminuido, digamos, ya a nivel, si ya tomamos todo el, el periodo. En la fuente de investing.com podemos ver este gráfico, que es las peticiones por subsidio de desempleo. No lo puntualicé, pero se refiere a este indicador. Y vemos cómo han disminuido, pero en últimos periodos mensuales hay una ligera pendiente al alza que destaca o por ahí se puede analizar que a pesar de que las nóminas no agrícolas están incrementando, la tasa de desempleo sigue disminuyendo, digamos, se encuentra muy bien. Llama la atención pues esta ligera pendiente de últimos meses al alza en las peticiones por subsidio del desempleo, pero al final sigue siendo una tendencia de un año a la baja. Por lo tanto, pues también importante tener el monitoreo de este indicador importante. En el caso de la decisión de política monetaria en este periodo se dio en México el día de hoy precisamente un incremento de 75 puntos base que lleva a la tasa de interés de referencia de México a 8.5%, tal y como se esperaba por el consenso de analistas. Vemos ya la actualización en este gráfico de la fuente Trading Economics y vemos como importante por ahí también destacar que los tipos de referencia pues ya alcanzan niveles históricos anteriores, posterior al 2019 aproximadamente. Vemos como después de una disminución considerable pues viene otra vez un alza y mencionar que a diferencia de los países desarrollados que tienen de alguna manera un margen más amplio en cuanto a sus decisiones de incrementos, países emergentes como México o Brasil en su momento que lo analizamos, pues estas decisiones de política monetaria ya empiezan a alcanzar picos máximos históricos, viendo ya estos años que podemos analizar. Pasa lo mismo en 2000, previo a 2010, 2009 aproximadamente, pues vemos como estos picos máximos ya se encuentran en este nivel, el 8.5%, cosa que obviamente empieza a acotar el margen de maniobra para la banca central en este país. Y por otro lado, pues vemos como las futuras incrementos que se darán en tipos de referencia en economías desarrolladas, por ejemplo Estados Unidos, que pues tiene injerencia en las decisiones de otras bancas centrales a nivel mundial por el tema de los tipos de rendimiento ofrecidos en la deuda soberana. Pues vemos cómo esas presiones podría en el tiempo ahí romper estos niveles, cosa que es considerable para la región, para el país y para otras economías emergentes que por ahí hemos e iremos analizando. Y en el caso de la balanza comercial se dio la balanza en China, 101.26 billones de actualización superavitaria. Como sabemos que ya lleva múltiples años en este estatus de superávit en cuanto a su balanza comercial China, y vemos como este gráfico de los últimos 25 años nos permite ver que prácticamente
es una balanza comercial en superávit, como acabamos de mencionar, pero incluso hay una tendencia, se observa una ligera pendiente al alza que refleja cómo cada vez más esta economía de China exporta al mundo, es considerada como el principal proveedor a nivel mundial. Por lo tanto, pues esto lo refleja, vemos cómo se encuentran máximos históricos incluso, y pues vemos también cómo se puede relacionar que China en la búsqueda de una autosuficiencia total para en este plan hacia el 2025, vemos cómo se permite tener dicha autosuficiencia cada vez más en el tiempo, e incluso se permite pues hacer exportaciones en gran medida, nominalmente hablando, a diversas regiones y países, y pues prácticamente se observa una tendencia al alza que es considerable a mencionar por lo importante que actualmente es la economía de China, y por lo importante que con este tipo de indicadores y con este tipo de contexto que se va generando, lo importante que va a ser China en el futuro como economía global. En el caso de Estados Unidos, solo por hacer un comparativo, vemos en el mismo periodo, los últimos 25 años, el comportamiento es deficitario. Vemos cómo pues prácticamente se mantiene en niveles negativos, con algunas recuperaciones, pero sigue en niveles de déficit comercial. Eh, y pues esto también de alguna manera refleja cómo estas tensiones desde la guerra comercial que inició el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, y cómo con la última visita de la funcionaria Pelosi, que es muy importante en cuanto la relevancia que tiene en la política de los Estados Unidos de América. Vemos como la visita a Taiwán con líderes políticos en Taiwán, pues de alguna manera empieza ya a tener un rebrote o una afectación que ya venía siendo con la guerra comercial, que, que ahora con esta visita pues se agrava las tensiones debido a la amenaza que prácticamente se tuvo por parte del presidente Xi Jinping, el presidente chino, en cuanto a que iba a tomar como algo pues ofensivo y negativo dicha visita. Se realizó, por lo tanto las tensiones pues en últimos días y semanas han incrementado considerablemente, y pues inherentemente esta comparativa en cuanto a las balanzas comerciales de diversos países pues nos da una idea de cómo se van generando estas tendencias. Y también mencionar que uno de los principales productos pues sí, productos que se están eh, discutiendo en cuanto a los niveles de tecnología que se tienen, o en cuanto al nivel de exportaciones que se realizan, pues es la industria de los chips o microchips, en donde ya ahí se podría hacer un análisis más exhaustivo, pero al final nos ayuda a entender que en esta industria pues se mantiene un nivel de tensión fuerte por, digamos, el liderazgo que se busca entre ambos países, y también el liderazgo como economías que buscan en cuanto a los niveles de tecnología y de comercio. Esta imagen o esta comparativa nos da una perspectiva pues de cómo se van moviendo estas situaciones. Entonces, vamos ahora con lo que sería el, el análisis puntual de diversos activos. Me voy a tomar un poco más de tiempo porque en antiguos videos pues ya me ganó el tiempo y prácticamente lo hice muy rápido, pero ahora sí me voy a tomar el tiempo suficiente para analizar todos los activos que quisiera comentar con ustedes, y empezando por lo que sería el índice Standard Poor's 500, los índices bursátiles de Estados Unidos. Este es uno de los más relevantes. Vamos a ver los tres, pero empezando por el Standard Poor's 500, vemos como
El día de ayer, después de la noticia de la disminución en cuanto al indicador de inflación, pues el mercado lo tomó con mucho optimismo. Vemos esta vela, la voy a marcar con el cursor. Esta vela de cuerpo amplio hace un rompimiento de resistencia de corto y mediano plazo, pero al encontrarse con esta tercera resistencia, pues vemos como el, la vela está haciendo un tipo martillo invertido, lo que nos indica que el nivel de compras en el intradía se cansó y vemos una reversión. Esto habla de una probable disminución o corrección, por lo menos de corto plazo. Importante mencionar que en cuanto a niveles, pues está regresando a esta resistencia en los 4223 aproximadamente de corto y mediano plazo. También está regresando a lo que sería esta directriz bajista que observamos por aquí. Si bien no ha regresado con contundencia, pues sí vemos que la está tocando. Estamos prácticamente en el cierre el día de hoy y vemos como pues aquí regresa esta vela de consideración, por lo menos para pensar en una corrección probable de corto plazo. Vemos también que dentro de los promedios móviles de 200 periodos el precio o el nivel en puntos todavía se encuentra por debajo, y de romper estos niveles al alza, pues el siguiente nivel probable que alcanzaría este índice sería esta resistencia de corto plazo cercana a los 4300, que se junta por ahí precisamente con la media móvil de 200 periodos y una directriz bajista en este índice referente de los futuros del Standard & Poor's 500. Vemos cómo se va comportando, y por otro lado, pues importante mencionar, el RSI ya indica niveles de sobrecompra, por lo tanto pues esto aumenta la probabilidad de lo que sería una corrección, por lo menos de corto plazo, ya que en últimos periodos semanales el comportamiento ha sido de mínimos y máximos crecientes, por lo tanto habría que estar pendientes sobre eso. En el caso del índice Nasdaq 100, el, este, este gráfico referente al futuro de dicho activo, vemos como también el día de ayer rompió niveles importantes, lo que sería la confirmación de un soporte de corto y mediano plazo cercano a los 13.000 puntos aproximadamente. Rompe también una directriz bajista importante, vemos aquí el rompimiento, y donde se frena es en esta resistencia de corto plazo cercana a los 13.503. Vemos por aquí que le costó trabajo perforar, y por lo tanto vemos también una reversión que de igual manera, la correlación entre los tres índices es muy amplia, por lo tanto pues el comportamiento es muy similar. Vemos un RSI en niveles de sobrecompra. Vemos también que el nivel en puntos se encuentra por debajo del promedio móvil de 200 periodos. Por lo tanto, pues vemos como aquí, a pesar del rompimiento al alza, vemos como el día de hoy al cierre se estanca el indicador de este activo, y pues importante monitorear estos niveles en futuros periodos, ya que de confirmar un rompimiento al alza, pues su siguiente nivel probable sería precisamente la media móvil de 200 periodos, medias móviles simples de 13.989 aproximadamente. De lo contrario, podremos ver una reversión, por lo menos de corto plazo, hacia los niveles de soporte, probablemente en 12.872. En el caso del índice Dow Jones, este sería el gráfico del futuro del índice, y vemos como comportamiento similar. En este caso el día de ayer rompió lo que sería esta resistencia de corto y mediano plazo importante en los 33.150 aproximadamente. Rompe también una directriz bajista de una forma contundente, y en este caso hace una vela no respetando algún nivel, más bien respetando la correlación con los otros dos indicadores de Estados Unidos, y el precio pues se mantiene por debajo también de su media móvil de 200 periodos simple. Todo esto es en periodos diarios, y vemos como todavía de continuar, si bien vemos como el RSI también indica sobrecompra, habría una probabilidad de corrección por lo menos de corto plazo,
pero si respetara esta directriz al alza y continuara hacia futuras subidas, veríamos que su siguiente nivel probable serían los 33.819 aproximadamente por su promedio móvil de 200 periodos. Y en el caso de revertir, pues ahí estaría interesante ver qué niveles de soporte aguanta, o si perfora la baja, pues veríamos en probabilidad futuras disminuciones en el indicador. En el caso del índice Eurostock 50, vemos como ya había roto una directriz bajista, comportamiento similar también. Ya había roto directriz con contundencia, rompió su promedio móvil de 100 periodos también. Vemos alzas que se mantienen. Y pues al no tener un nivel de resistencia claro, la probabilidad menciona que vengan futuras subidas, por lo menos a este nivel de resistencia en los 3.844 puntos. Y en el caso de considerar la relación que tiene con los índices de Estados Unidos, pues si en estos se observa una corrección de corto plazo, por lo menos, también se podría pensar en alguna corrección en este indicador, pero pues aquí tiene un soporte en el promedio móvil de 3.678 puntos. Vemos un RSI también en niveles cercanos a la sobrecompra, pero aún tiene un sesgo de incrementos. En el índice DAX, el índice alemán, podemos observar cómo en este caso supera y confirma un rompimiento de resistencia que ahora es soporte en los 13.500 puntos aproximadamente. El día de hoy también tiene una corrección, en este caso respetando la media móvil de 100 periodos. Todavía está por debajo de una directriz bajista, por lo tanto este nivel es importante en cuanto a presión de venta para el índice DAX en los 13.830 aproximadamente, y pues aquí sí se observa mayores presiones mayores presiones de venta, y que la probabilidad se mantenga en futuras disminuciones, por lo menos en el corto plazo. Por lo tanto, pues estamos en un nivel complicado para los incrementos en el índice DAX, y que aquí podemos observar en estos niveles técnicos. El RSI también está cerca de niveles de sobrecompra, pero también con un sesgo de probables incrementos. En España, comportamiento este sí es más diferente a los que hemos analizado. Vemos como hay un canal bajista de mediano plazo que ha respetado, y en el corto plazo vemos como dentro de un pequeño canal alcista que analizábamos anteriormente, vemos como lo rompe, vienen incrementos, pero se detiene en esta resistencia de corto plazo en los 8.361. Se detiene también en el promedio móvil de 100 periodos y cercano al promedio móvil de 200 periodos. Vemos como aquí hay un freno en cuanto a estas subidas de recuperación, porque prácticamente pues este índice de España, el IBEX, ha tenido complicaciones para valorizaciones, y en esta pequeña recuperación vemos como este pequeño freno. En el caso de superar estos niveles de resistencia, promedio móvil de 100 periodos, y probablemente si puede superar también cuando se vaya acercando el de 200 periodos, pues su siguiente nivel sería 8.778 hacia su directriz bajista aproximadamente. De lo contrario, si estas presiones de venta incrementan, pues veríamos correcciones por lo menos de corto plazo hacia los 8.262 aproximadamente. El índice Nikkei 225 de Japón se ha mantenido prácticamente en una lateralidad. Vemos como este periodo se ha mantenido constante. De los 25.800 a los 28.200 ha mantenido un rango también que mantiene y que le ha costado bastante. Por lo tanto, pues por aquí vemos que estos niveles de venta, el RSI muestra cercanía a la sobrecompra, entonces vemos cómo le cuesta trabajo superar esta lateralidad, pero pues se mantiene aún este índice. En el caso, para ver de una forma rápida, me queda un poco de tiempo, el índice, o más bien el petróleo Brent, este referente de precio por barril,
Vemos como después de haber hecho un rompimiento que analizábamos a la baja, vuelve a probar su resistencia, pero ya no la respeta, entonces regresa, lo que sería un- un- una recuperación del soporte. Está aproximadamente en $102 por barril. Sigue respetando su media móvil de 200 periodos diarios también. Sigue respetando su directriz alcista, por lo tanto, pues la probabilidad lleva al hacer estos movimientos que haya futuras subidas en el petróleo Brent, y pues su siguiente nivel serían los 108 aproximadamente. Y de consideración porque recordemos que los energéticos actualmente a nivel global tienen una correlación, el Brent con el WTI, el referente de Estados Unidos, el Brent en Europa, el gas por su parte también haciendo incrementos. Entonces los energéticos al tener valorizaciones de aumento se reflejan en presiones a los niveles de inflación, lo que en el corto y mediano plazo pues no es óptimo para las presiones inflacionarias, el poder adquisitivo y pues también las presiones que de mantenerse estas subidas en estos indicadores energéticos también serían presiones a los movimientos de control monetario. Importante tenerlos en cuenta. El gas, el gas natural, este referente muy cercano a la región de Europa, vemos como en este es en H1, vemos como había roto una directriz alcista. Parecía que iba a bajar el nivel de precio del gas, pero no, hace una lateralidad e incluso hizo un tipo doble piso, eh, que al hacer el rompimiento que vemos por aquí, si lo acercamos un poquito más, vemos que en probabilidad, ya por pronóstico de este patrón, pronóstico probable de este patrón chartista, veríamos el nivel por lo menos hacia los 9.47, que sería el techo máximo de este, de este referente. Y pues la dirección va hacia ya en probabilidad, si no hay una reversión de corto plazo, por análisis técnico. Eh, y viendo un poquito las divisas, vemos como el índice dólar, que se puede observar su comportamiento a través del activo Small US, eh, US dólar. Vemos como había tenido un rompimiento a la baja, pero en estos momentos quiere recuperar lo que sería el soporte de corto plazo que vemos por aquí. Y si bien ya ha perforado la directriz a la baja y dicho soporte, vemos cómo se trata de hacer una recuperación, lo que se refleja en presiones de venta para el euro dólar. Vemos como después de haber roto esta consolidación de corto plazo, eh, toma este resistencia de largo plazo muy importante en los 1.03 y cercano ya a la directriz bajista. Vemos como la presión de venta es muy fuerte para el euro dólar y vemos como aquí una reversión pues lo está reflejando, lo que llevaría en probabilidad de continuar este movimiento de disminución para el euro, llevar hacia el promedio móvil de 200 periodos en H4 en 1.02, porque pues sí, el nivel de venta en este punto pues sí es considerable para el euro. Rapidísimo, antes de que se me termine el tiempo, vemos como para la libra versus el dólar, después de haber roto esta directriz bajista y después de haber roto estos promedios móviles, mantiene un periodo de consolidación que le está costando en 1.228, y pues vemos como hay una apreciación que mencionábamos del dólar, momentánea, que de romper este soporte de corto plazo en 1.218 llevaría en probabilidad a esta paridad hacia 1.211, que sería el promedio móvil de 100 periodos, por lo menos en el corto plazo, como movimiento probable. El RSI pues muestra niveles de sobrecompra, al igual que en el euro, bueno, eh, más bien en la libra. En el MACD todavía no menciona algún movimiento considerable. Y en el caso, ya para terminar,
En el caso de la, el dólar versus el yen, vemos cómo se rompió la directriz de corto mediano plazo, se respetó la resistencia considerable de corto plazo y vemos cómo la valorización del yen versus el dólar pues se continúa después de múltiples periodos de depreciación. Vemos cómo aquí respeta los niveles y continúa su baja. En el caso del dólar versus el peso mexicano, considerando la apreciación o más bien el incremento en puntos base de los tipos de referencia en México, vemos como en H4 el comportamiento después de haber roto este soporte de corto plazo importante en 20.27, hay un nivel de rompimiento bastante contundente a la baja, apreciando el peso mexicano, y después de un ligero retroceso pues continúa la disminución, y aquí pues ya hay algunos niveles de soporte de muy corto plazo, pero que mantienen en probabilidad en futuras bajas del dólar versus el peso mexicano para apreciación de la divisa de México, que estaría bien monitorear. A pesar de eso, pues un RSI ya vemos en sobreventa porque el movimiento fue muy agresivo a la baja y por lo tanto pues vemos este comportamiento. Regresando ya para terminar, agradeciéndole su tiempo, espero este contenido les aporte valor, algún me gusta que nos puedan regalar o compartir el contenido a quienes consideren les pueda beneficiar. El que nos vean prácticamente pues nos ayuda mucho. Por lo tanto, agradeciendo su apoyo de antemano, agradeciendo su tiempo e invitándolos a lo que serían las redes sociales de TICMIL, YouTube TICMIL Español, Facebook TICMIL ESP, Instagram TICMIL-Español. Y pues aquí en las redes también están publicitándose futuras ponencias que tendremos en presencial, gratuitas para compartir con ustedes. Sería un gusto verlos por ahí. Y también cualquier puntualización, pues aquí lo pueden ver publicado. Y ahora sí me despido porque ya se me terminó el tiempo. Un gusto saludarlos y nuevamente gracias por su tiempo. Solo deseándoles que tengan un excelente periodo, que tengan éxito en todo contexto y bendiciones para todo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.